Gracias, Mario, y gracias al equipo de Agenda Joven por la invitación. Bueno, es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde y el propósito de mi participación acá será compartir algunas reflexiones a partir del trabajo que hemos venido realizando en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, precisamente un proyecto que, como ya Mario mencionaba, se titula el pensamiento neoconservador en Centroamérica en el siglo XXI. Es un proyecto que está en su tercer año. Ya hemos tenido algunos resultados, algunos hallazgos importantes que nos han permitido ir sistematizando, perdón, algunas ideas, articulando también redes de investigadores de América Latina y estudiantes que nos están apoyando en este proyecto. Y bueno, a partir de eso es que quisiera yo compartir hoy algunas ideas, ¿verdad? Un punto de partida sería, bueno, ¿por qué hablar hoy de una revolución neoconservadora o conservadora, según se quiera mirar? Este es un concepto hacia el cual las ciencias sociales se han venido centrando, yo diría que de manera relativamente reciente, a pesar de que del conservadurismo o del neoconservadurismo se tienen, digamos, antecedentes desde finales de la década del 70, de los años 80, sobre todo en los Estados Unidos, los llamados halcones del Partido Republicano y algunos intelectuales también del Partido Demócrata, que empezaron a construir una agenda que tuvo inicialmente una fuerte inclinación hacia lo que fue la contención del comunismo durante el contexto de la Guerra Fría, pero que no se limitaba solo a eso, ¿verdad? Y que tiene expresiones en lo económico, en lo político, en lo cultural, y hacia eso es que nos hemos concentrado nosotros en el estudio de este proyecto. En América Latina, eh, también de manera reciente se viene estudiando, por ejemplo, hacia el año 2015, 2016, se empezó a hablar en la región a partir del cambio que se empezó a gestar en los gobiernos del llamado ciclo progresista, que empezaron a ser eh, progresivamente, valga la redundancia, derrotados o en elecciones o depuestos mediante los llamados golpes blandos. Se empezó a hablar de una suerte de restauración conservadora, le llamaron algunos, otros restauración neoliberal, pero en el fondo lo que se intentaba denotar con ello era la persistencia de unas fuerzas políticas, de una manera de entender la cultura política y la dinámica social que no se había ido de América Latina, que seguía presente, quizás de una manera latente o soterrada, podríamos decir, pero que en el contexto político de estos últimos años ha emergido con nueva fuerza y actúa en nuestros países. Entonces, esto para situar un poco este acercamiento, este concepto que quisiéramos trabajar en esta sesión. Para esta actividad habíamos planteado dos preguntas para el equipo de Agenda Joven, para las personas participantes también, a partir de las cuales quisiéramos generar una primera reflexión. Por un lado, nos interesaba o nos interesa en esta presentación, bueno, acercarnos a una discusión que te viene trabajando también desde diferentes espacios y es cómo se expresan en el contexto regional centroamericano estas dinámicas que son propias de un ciclo neoconservador que no es exclusivo de nuestra región centroamericana ni latinoamericana tampoco, ¿no? Es un fenómeno complejo que tiene manifestaciones en todo el mundo, ¿verdad? Lo vemos en Europa del Este, lo vemos en Francia con el ascenso de los partidos de derecha, lo vemos en Israel, está en Estados Unidos, está en Brasil. Hay expresiones ahora recientes también en Argentina en el contexto de la campaña electoral para la presidencia que está por iniciar. Entonces nos interesaba ver eso, ¿verdad? ¿Cómo se expresan estas dinámicas políticas en el contexto específico centroamericano? Y una segunda pregunta que planteábamos eh, previamente para la reflexión de las personas que se inscribieron al módulo de este seminario es a partir de esta idea de que estamos viviendo un tiempo histórico liminal, ¿verdad? Un tiempo de incertidumbre, como lo llama el intelectual boliviano Álvaro García Linera. ¿Cuáles serían entonces los desafíos que se le presentan a una región como América Latina perdón, pues como Centroamérica frente a esta disyuntiva, ¿verdad? ¿Qué riesgos, qué amenazas, qué desafíos nos sitúa a nosotros como sociedades, como pueblos centroamericanos? Entonces, a partir de eso es que intentaríamos trabajar esta tarde.
Yo no quisiera partir de, digamos, de una discusión muy teórica y de repente quizás situada o poco contextualizada. Pienso que cualquier acercamiento hacia lo que es la región centroamericana y a las expresiones neoconservadoras que hoy podamos advertir en nuestros países, no puede perder de vista nuestra historia, ¿verdad? Nuestros antecedentes, de dónde venimos. Yo he seleccionado algunas imágenes artísticas que de alguna manera sitúan o plantean continuidades que persisten efectivamente en la Centroamérica del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Ya estamos prestos o prontos a finalizar el primer cuarto de este siglo XXI y no deja de ser interesante, doloroso también comprobar que hay algunos fenómenos de la vida política, de la vida democrática entre comillas, que siguen siendo o siguen lacerando a nuestras sociedades. Esta es una pintura del artista mexicano Diego Rivera del año 54, Gloriosa Victoria, que alude precisamente al golpe de Estado que puso al presidente Jacobo Arbenz en ese año y que cortó un proceso de 10 años de lo que se llamó la Primavera Democrática o la Revolución Democrática en Guatemala. Es interesante plantearlo, retomarlo como un antecedente, considero yo, fundamental de lo que es este tránsito de Centroamérica en esos últimos 75 años, por lo menos, porque expresa mucho de estas características que puede tener en términos de pensamiento y de praxis política los grupos tradicionales, los grupos de poder en Centroamérica, tributarios, digamos, de una perspectiva muy conservadora, heredada del siglo XIX, que en el año 54 se expresan con toda la fuerza en esta ruptura del orden democrático en Guatemala. Hay violencia política, hay violencia militar, hay violencia social, hay violencia cultural, simbólica, a partir de este golpe que se produce en Guatemala y va a abrir un periodo caracterizado precisamente por esos elementos que se va a prolongar en el tiempo en nuestra región, ¿verdad? Seguramente podemos mencionar muchos otros ejemplos, muchos otros procesos, golpes de Estado en El Salvador, dictaduras en Nicaragua, en fin, hay una serie de procesos que en cada país centroamericano podríamos ir identificando, donde efectivamente podemos rastrear la presencia de esta práctica política, de esta manera de entender y de ejercer el poder, que es tributaria de esa visión conservadora del siglo XIX, muy marcada, digamos, por todo un imaginario social, yo diría, propio de una mentalidad colonial, y que eso se va a instaurar en nuestra región. Pero va a ser, digamos, un parteaguas, si se quiere, ¿verdad? Porque va a instaurar la violencia como una forma de resolver los conflictos políticos en la región o de imponer determinadas visiones de mundo, determinadas visiones del orden deseable para nuestros países. Hay otra imagen que yo quería compartir con ustedes. Esta es del muralista salvadoreño Antonio Bonilla. Se titula 200 años de lucha por la emancipación de El Salvador. Y es interesante notar también cómo aquí en este repaso de la historia salvadoreña que intenta hacer el artista, también la violencia, el ejercicio abusivo del poder, la aniquilación del otro, la anulación de la diversidad están presentes en diferentes fragmentos o secciones de este mural, ¿verdad? El asesinato de Monseñor Romero, las desapariciones, el asesinato de los jesuitas también, la masacre de los indígenas del año 32, en fin, hay una serie de reminiscencias, de referencias en este mural que dan cuenta de cómo la violencia política, en todos sus diferentes órdenes, como mencionaba hace un momento, forma parte o está en la raíz de este pensamiento y de esta manera de entender la política y de ejercer la política también de parte de estos grupos conservadores, grupos tradicionales en la región. Otra dimensión podemos encontrar asociada a estos fenómenos de violencia estructural, de violencia en todos los órdenes que azotan a nuestra región. Seguramente el que mejor lo expresa o lo mejor lo sintetiza, sobre todo en este siglo XXI, es el fenómeno de la migración, ¿verdad? Esa migración forzada muchas veces por razones políticas, otras tantas más por razones económicas. Somos una región que expulsa
a su población. Quiero hacer la salvedad, seguramente durante toda la charla hablaré en términos de región. Reconozco ciertamente las especificidades de cada país centroamericano, pero me interesa una, una reflexión y un ejercicio de interpretación como, con esta dimensión más general. Pero decía que somos una región que expulsa a su gente, ¿no? A sus hombres, mujeres, niños, de una manera brutal. Y eso revela seguramente el fracaso de nuestros estados en el propósito de construir democracias, de garantizar el bien común, de diseñar y poner en ejecución políticas públicas orientadas al bienestar de la población. Pero entonces el fenómeno migratorio que en años recientes lo hemos observado de manera dramática con las caravanas que cada tanto tiempo emprenden viajes de nuestros países hacia los Estados Unidos, refleja de alguna manera también pues esa otra visión que se ha impuesto como dominante en nuestros países, y es la de partir de la idea de normalizar o de naturalizar la exclusión de grandes contingentes de grupos humanos, ¿verdad? Entonces, son como algunos elementos que yo quería situar, que quería plantear como antecedentes, como contexto, a partir del cual efectivamente nuestra región se ha constituido en el tiempo como un espacio social, un espacio humano, político, permeado o condicionado seguramente por ese pensamiento conservador de nuestros grupos dominantes, de los grupos de poder económico, de partidos políticos y demás, y me interesaba entonces a partir de allí empezar esta otra reflexión sobre qué aportaría diferente entonces esta idea o este concepto de lo neoconservador, ¿verdad? ¿Qué plantea para una región como la nuestra este otro matiz, ¿verdad? Efectivamente, lo primero que tendríamos que decir es que hay una cierta continuidad del pensamiento, de las ideas, de las prácticas ancladas en ese pensamiento conservador del siglo XX y buena parte del siglo XIX y buena parte del XX, pero que adquiere matices nuevos a partir del siglo XXI. Hay un autor que yo quisiera recomendarles si tienen la posibilidad de buscarlo, Amin Maalouf, es un escritor libanés, radicado en Francia desde hace mucho tiempo, y él publicó hace unos 3, 4 años este libro, El naufragio de las civilizaciones, y él plantea allí una muy buena caracterización, efectivamente, digamos, en un marco de interpretación mucho más amplio, ¿verdad? Que es el ámbito global, de qué podemos entender por esta revolución neoconservadora. Entonces es un texto que si lo pueden anotar allí como una referencia vale bastante la pena. ¿Cómo entra Centroamérica y América Latina en general a este periodo que hay autores que ya nos plantean como una revolución neoconservadora? Nosotros no tenemos que perder de vista que Centroamérica, como parte de América Latina, sobre todo desde los años 70 y especialmente a partir de la década de 1990, vivió inmersa dentro de lo que Héctor Pérez Briñol, el historiador argentino, plantea o habla como dos grandes utopías intelectuales, ¿verdad? Que no se quedaron solamente en lo intelectual, tuvieron expresiones concretas en el orden de lo político. Una fue la utopía autoritaria conservadora, ¿verdad? La que planteó para diferentes grupos políticos, militares y sociales de nuestra región que desde ese ejercicio o de la constitución de estados o de prácticas de Estado mucho más cercanas al control social, al autoritarismo, a la represión, era posible preservar un cierto orden que se asumía como deseable o como natural para nuestras sociedades, en todo caso un orden bastante conservador en lo moral, también en lo económico, en lo político. Esa utopía se puso en práctica en América Latina o se intentó construir y Chile, por ejemplo, en el año 73 expresa quizás, digamos, por excelencia, la manera en que esa utopía se quiso llevar a la práctica, ¿verdad? Luego, evidentemente, vinieron muchos más golpes de Estado, dictaduras cívico-militares, pero esa fue una ruta que se abrió, ¿verdad? La posibilidad de que era posible construir un tipo de sociedad en América Latina y en Centroamérica a partir de esa opción autoritaria conservadora encabezada por los estamentos militares. Y la otra utopía intelectual que estaría marcando o condicionando buena parte de nuestra trayectoria en estos últimos 40, 45 años es la neoliberal, que quizás la conocemos más, hemos escuchado y leído más sobre ella,
que apunta sobre todo a la articulación o a la construcción de sociedades de mercado, o que van a tener a las relaciones económicas mediadas o moduladas por el mercado como el centro, ¿verdad? Y eso no tiene que ver solamente con relaciones de producción. Hoy hablamos y es bastante conocido desde la teoría política, en las ciencias sociales y demás, nociones como la de democracias de mercado. En Chile, en los últimos años se viene hablando también del sujeto neoliberal, para hablar, por ejemplo, de cómo en un proceso de más de 40 años, que es el caso chileno, ha venido perfilando también un tipo de ciudadano diferente, que entiende, que vive y que ejerce su ciudadanía y sus derechos democráticos de una manera particular, condicionado por este ideario neoliberal. Ese es como el gran escenario en el cual Centroamérica también va a entrar. Tenemos nuestras propias rutas, nuestra propia trayectoria dentro de este gran marco de ideas o de propuestas que se articularon alrededor de esas dos utopías. Maluf plantea también que eso habría que leerlo, no solo en escala latinoamericana o centroamericana, como aquí lo hacemos, sino también en escala global, ¿verdad? Y es que a partir del año 79, que es un año que él establece como una fecha simbólica, vamos a tener también procesos que arrancan, que tendrán altos y bajos en estos últimos 40 años, pero que han venido perfilando matices o características especiales o particulares de cómo se vive, cómo se desarrolla la vida política y la vida democrática hoy en la actualidad en todo el planeta, ¿verdad? Hablamos del 79, por un lado, el triunfo de Margaret Thatcher como primera ministra en Inglaterra. Un año después, en 1980, el triunfo de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Vean allí el eje del dominio político, económico, neoliberal muy fuerte. Y hay alrededor del mundo toda una serie de fenómenos, ¿verdad? Que parecieran desconexos entre sí, pero que hoy podemos verlos como articulados, que hablan precisamente de este giro o de este auge de fuerzas que históricamente habían estado a la retaguardia, ¿verdad? Y que pasan a la ofensiva. Hay una revolución en Irán, que es ciertamente una revolución de un carácter religioso, pero es un carácter conservador. Hay un cambio de gobierno en China también, a partir del cual se fortalece esta visión hoy dominante en China de una economía de mercado, ¿verdad? Y así podemos encontrar una serie de fenómenos, de procesos que van dando cuenta, plantea Maluf, de cómo a partir de los años 80, 1979 en adelante, se da un cambio en las mentalidades en todo el mundo, ¿verdad? Y esas agendas, esos grupos de poder que habían estado de alguna manera a la retaguardia pasan a la ofensiva. Esto de alguna manera el discurso de la globalización neoliberal, la euforia que vino al derrumbe, posterior al derrumbe del muro de Berlín, de alguna manera lo atenuó, pero hoy contemplamos, hoy cuando algunos autores hablan también de la desglobalización, que efectivamente lo que quedó al final de todo este proceso de 40 años por lo menos, ha sido la afirmación, por un lado, de estados cada vez más fuertes que recurren cada vez a prácticas más autoritarias, la consolidación del mercado como eje articulador de la vida política y el ascenso de toda una serie de agendas políticas, culturales y de perspectivas ideológicas que defienden un orden que, desde lo que plantean en los discursos, estaría siendo amenazado por las aspiraciones de cambio, por las demandas de democratización, por los reclamos de derechos de diferentes grupos, ¿verdad? Ese es como un escenario en el cual nosotros no deberíamos perder de vista esta discusión en torno a lo que llamamos una revolución neoconservadora. Se ha instalado con fuerza y ustedes lo podrán escuchar seguramente en Costa Rica y en los diferentes países centroamericanos también, la idea de que no hay más alternativas, ¿verdad? De que no hay que cuestionar el capitalismo, no hay que cuestionar el capitalismo en su expresión neoliberal, no cuestionemos el libre comercio, no hay más allá para una región como nosotros. Eso que se dice en nuestro contexto se ha replicado también en todo el mundo. Otro rasgo de esta revolución neoconservadora pasa también por la exacerbación o la crispación de lo que se conoce como tensiones identitarias. En algunas regiones del mundo pasa por lo religioso, conflictos entre religiones, entre los llamados grupos étnicos. Hay también demandas o crispaciones en términos de las identidades sexuales y el avance de toda una agenda de derechos que hoy, que se logró avanzar mucho en los últimos 15, 20 años, pero que hoy está siendo amenazada también
con el ascenso de gobiernos de derecha, de gobiernos neoconservadores que llegan con una perspectiva de retrotraer muchas de estas conquistas. Y todo esto en un contexto, ¿verdad?, en que se enarbola la defensa de un orden moral, de la tradición. Vivimos entonces en un escenario paradójico, ¿verdad?, donde son aquellos grupos que defienden la tradición quienes más vociferan en torno a una vuelta al pasado, los que han pasado a la ofensiva, los que están viviendo, digamos, un momento de auge, o los que estarían de alguna manera liderando este proceso revolucionario neoconservador. Y en términos políticos también, no debemos perder de vista esto que algunos autores, como Álvaro García Linera, en uno de los textos que ustedes tuvieron para leer previamente, viene alertando, ¿verdad?, sobre este auge de los neofascismos, como lo llama él, posfascismo, lo llama el historiador italiano Enzo Traverso también, pero que de todas maneras, ¿verdad?, más allá de diferencias o de matices conceptuales, lo que señala en todo caso es cómo está surgiendo en la práctica política en todo el mundo, y Centroamérica no se mantiene al margen de ello, expresiones que se creían superadas dentro de los sistemas políticos, de la vida democrática, pero que hoy rebrotan, ¿verdad? Aparecen allá de repente en un personaje, un llamado outsider, por ejemplo, en movimientos sociales, en agendas de medios de comunicación, en tanques de pensamiento que empiezan a posicionar nuevamente ideas que pudieran estar vinculadas a esto, ¿no?, al neofascismo o al posfascismo. Pero empieza a ganar nuevamente visibilidad, vigencia y presencia este tipo de enfoques de la acción política dentro de nuestra vida cotidiana, en la vida pública. Hay un concepto que a mí me interesaba traer también para tal vez nos pueda ayudar a pensar un poco este tiempo que estamos viviendo en nuestros países centroamericanos. Las fotografías que ustedes ven allí aluden a procesos y personajes que han estado dentro de la vida centroamericana en los últimos 15, 20 años quizás, que vistos así, con esa perspectiva que nos da el tiempo, señalan también tendencias que son preocupantes, ¿verdad? Hemos visto, en el año 2009, en Honduras, la vuelta de los golpes de Estado, algo que se creía superado a partir de la firma de los acuerdos de paz del 87 y de mediados de los años 90. Ese ejercicio, decíamos, ¿verdad?, de la violencia, de la imposición de una visión de mundo por la fuerza, retomó en Honduras, reapareció en Honduras, y no ha sido sino hasta hace un par de años que se pudo restablecer, digámoslo así, una práctica democrática que reconoce mucho más la pluralidad que el sistema que se impuso luego del golpe del 2009. Vemos un rebrote del autoritarismo también en Nicaragua, la represión, la persecución de la disidencia política, de manera también dramática, en un país, ¿verdad?, muy cercano a nosotros acá en Costa Rica. Emergen nuevos liderazgos políticos, que seguramente el presidente Bukele es quien mejor lo expresa hoy, esto que algunos llaman el populismo de derechas, y que empieza a ganar también adeptos, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo. Si ustedes hacen un breve recorrido por cualquier red social, verán cómo abundan los videos de Bukele con muchos comentarios positivos, con muchos likes. Y Bukele ha entrado, digamos, dentro de este mundo de los nuevos medios de comunicación sociales, ha entrado con mucha fuerza a posicionar ideas y a fortalecer dentro de ese imaginario, dentro de ese sentido común dominante en nuestra región, en nuestros países, la idea de que un gobernante con ese perfil, ¿verdad?, de hombre fuerte, autoritario, que hace lo que tiene que hacer, incluso cuando haya que cuando eso implique pasar por encima de las leyes, que eso es deseable, ¿verdad? Y ya estamos viendo réplicas en diferentes países. Milei, en el caso argentino, en menor escala, pero seguramente con algunos atisbos. El presidente Rodrigo Chávez en Costa Rica también. Hay una cierta emulación del discurso, de las poses, de las prácticas. Hay otras expresiones también hacia dónde lleva esto, ¿verdad? Este tipo de personajes, de visiones, de ideas que se imponen. Ustedes saben que recientemente se inauguró en El Salvador el Centro de Detención del Terrorismo, ¿verdad? Se está trasladando, se está utilizando esta etiqueta política de terrorista, se está aplicando a
a las maras, a los grupos de la delincuencia organizada, pero también a las comunidades y a los territorios donde usualmente se han asentado, ¿verdad? Aún, la construcción de estos megacentros de detención está siendo muy reconocida también en América Latina y en otras partes por candidatos, por partidos de la derecha que ven en esta opción represiva, esta concepción represiva de la seguridad, un camino a seguir, ¿verdad? Aunque ello implique, como ha sido denunciado por muchas organizaciones, la violación de derechos humanos, la violación de los debidos procesos y demás. Y vemos Guatemala también es un país que en los últimos años ha estado asediado por fantasmas del pasado, los fantasmas de la impunidad, por los crímenes cometidos durante los años 80 y parte de los 90, asediado por la corrupción, por la movilización ciudadana, y es un país en el que cada vez parece afirmarse más esta opción, ¿verdad? Quizás cada vez más inminente por la vuelta de formas de ejercer el poder y entender la vida política muy, muy cercanas al autoritarismo. Y hay una cita aquí que yo planteaba de Álvaro García Linera que nos ayuda en general a entender o a situar todos estos fenómenos que pudieran parecer dispersos o desconexos, pero que podemos verlos dentro de un marco general de interpretación, ¿verdad? Y es que García Linera plantea, ¿verdad?, que estamos viviendo a nivel mundial una época liminar, ¿verdad?, un punto límite, un espacio de umbral, una transición, dice él, hacia algo que todavía no está muy claro qué puede hacer, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Estamos ingresando a un pórtico que separa un tiempo histórico cansado, meramente inercial, que deambula como un zombie, de un nuevo tiempo histórico que aún no llega, que no se anuncia, ¿verdad? O no se anuncia con claridad, que no se sabe cómo será, pero que de alguna manera todos estamos esperando, ¿verdad? Todos, si un reclamo general de nuestras sociedades centroamericanas es la búsqueda de un cambio, la esperanza de que algo modifique o transforme nuestra situación política, nuestra situación social, y hacia eso se van realizando diferentes apuestas, ¿verdad? De repente puede ser hacia un personaje como Bukele, de repente puede ser hacia un personaje como Rodrigo Chávez, de repente puede ser asumiendo como necesario o viable para un país o para una región como la nuestra, la opción represiva, ¿verdad? De la seguridad represiva, de esa vuelta al control social más radical, y se va desplazando poco a poco una serie de otras agendas, de otras temáticas que también habían estado ganando o fueron motivo de mucha movilización en los años 80, en los años 90, que estaban detrás de toda la lucha que se llevó a cabo, a veces lucha armada, a veces lucha política en nuestra región, y que formaba parte de esa agenda de paz, ¿verdad? De ese futuro posterior a los acuerdos de paz, que se pensaba que iba a construirse en Centroamérica. Y a partir de eso, sé que me queda poco tiempo, pero quisiera por lo menos dejar enunciados los que yo considero que serían 4 grandes desafíos a los cuales hoy nos enfrentamos. Luego podríamos volver a algunas precisiones, a profundizar sobre algunos de ellos. Hay un primer desafío que tiene que ver con el ejercicio del poder, y yo lo enuncio así, ¿verdad? Una suerte de juego de palabras. La fuerza es el poder y el poder es el terror. Estamos viendo cada vez más en Centroamérica cómo regresamos a esa fórmula que fue muy útil en los años 80, en aquel momento, en aquellas condiciones, en la que las prácticas del terror, sea terrorismo de Estado, sea de grupos afines al Estado o paralelos a los ejércitos, a las Fuerzas Armadas, fueron articulando o permitiendo la consolidación de estados autoritarios revestidos de instituciones democráticas, ¿verdad? Eso algunos autores lo llamaron democracias de fachada, democracias que lo son o lo aparentan ser en las formas, pero que en la práctica no hay una vivencia profunda de todo lo que esto puede significar. Pluralidad de voces, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de organización, demandas laborales por las cuales se lucha y se busca satisfacer, redistribución económica, respeto del medio ambiente. Estamos viendo en la región entonces como un gran desafío que dentro de este marco neoconservador hay un recrudecimiento de prácticas del poder político muy cercanas al autoritarismo y al terror. Seguramente Mario profundizará más sobre esto en su conferencia. Un segundo desafío es el de recuperar la agenda de aspiraciones, el horizonte de esperanza que de alguna manera dibujaron
los acuerdos de paz en los años 80 y parte de los años 90, pero que la modernización neoliberal, el modelo neoliberal que hemos seguido en la región, no permitió consolidar, ¿verdad? Si se luchó en los años 80 por justicia social, por redistribución de la riqueza, por oportunidades políticas, por acceso a servicios y demás, y por movilidad social, lo cierto es que estos años de modernización neoliberal o estas décadas, lo que nos enfrentan, y ustedes lo señalaban muy bien en algunas de las respuestas que han estado compartiendo en el muro virtual, nos señala más bien un escenario de profundización de las desigualdades, de ampliación de las brechas sociales, de aumento de la pobreza y, como mencionábamos, todo un conjunto de condiciones que llevan a la gente a abandonar su país y jugarse la vida en un trayecto peligroso con la aspiración de alcanzar el llamado sueño americano. Ese sería un segundo desafío. Un tercero es este auge también o este rebrote de la xenofobia, del racismo y del avance que está teniendo toda esta agenda de los grupos neoconservadores sobre lo que en nuestra región han sido, digamos, avances muy lentos, para algunos magros en términos de derechos sexuales, perdón, derechos reproductivos, derechos políticos, en fin. Hay una avanzada de esta agenda neoconservadora en el orden de lo político, en el orden del derecho, de la búsqueda, digamos, de democracias que reconozcan cada vez más la diversidad constitutiva de lo que somos. Y a la par de eso, sobre todo en algunos países, estoy pensando específicamente en Guatemala, sobre todo, que es el quizá, aunque no exclusivamente allí, el discurso racista nuevamente cobra vigencia, cobra fuerza, y la xenofobia también como una manera de construir esos otros amenazantes, como lo llamaba Carlos Sandoval, a partir de los cuales se instituyen o se configuran relaciones o dinámicas políticas que son instrumentalizadas por los grupos que hoy están en el poder. Ese sería un tercer desafío. Y un cuarto, que es quizás el que nos plantea mayores preocupaciones y también mayores retos, es el que tiene que ver con cómo logramos salir de todo este escenario de condicionantes estructurales, de condicionantes históricos, de estructuras que se reproducen en el tiempo, que creíamos superadas, pero que vuelven continuamente o periódicamente para afianzar una manera de entender el poder, de entender las relaciones políticas, las relaciones democráticas en la región, y que pareciera no tener solución, ¿verdad? Eso es un poco, de alguna manera, un escenario, si se quiere, pesimista respecto del futuro de la región, pero que al mismo tiempo nos plantea como desafío la necesidad de construir o de articular una praxis política diferente, una praxis alternativa que nos permita ir construyendo, disputar espacios de la organización política, disputar espacios de las dinámicas sociales, disputar espacios económicos y sobre todo culturales que nos permitan generar una nueva dinámica, una nueva perspectiva en la región centroamericana que cree las condiciones efectivamente para que en el mediano y largo plazo pudiéramos pensar en transformaciones estructurales mucho más apoyadas por sectores sociales y no tan dependientes como ocurre hoy de la emergencia de estas figuras mesiánicas que se presentan así a veces, que nos dicen que se van a resolver los problemas, que se van a hacer cargo de las tareas y de nuestros problemas, pero que terminan reproduciendo, ¿verdad?, muchos de estos patrones políticos, económicos y culturales que nos tienen en la situación actual de postración democrática, digamos así, que vivimos en Centroamérica. Quisiera terminar, porque sé que ya estoy sobre el tiempo, con una reflexión, ¿verdad?, que es de este texto de Amin Maalouf que les mencionaba al inicio. Dice este autor libanés que hemos entrado en el mundo, y traigamos esta reflexión a Centroamérica, hemos entrado en una zona de borrascas, imprevisible, arriesgada y que parece destinada a durar. La mayoría de nuestros contemporáneos han dejado de creer en un porvenir de progreso y prosperidad. Vivan donde vivan, se sienten desconcertados, rabiosos, amargados, sin norte. No se fían del hervidero mundial que los rodea y sienten la tentación de dar crédito a extraños fabuladores. A partir de ahora son posibles todos los descarríos y ningún país, ninguna institución, ningún sistema de valores ni ninguna civilización parece capaz de cruzar por esas turbulencias y salir indemne.
Señalo esto porque creo que efectivamente como región estamos en un periodo muy complejo de turbulencias políticas, económicas, ideológicas, de todo tipo. Estamos viendo ya deterioros en nuestra vida democrática significativos. En algunos países que habían avanzado en estos años se ha vuelto atrás. Países que presumían de su institucionalidad democrática, y estoy hablando de Costa Rica, empezamos a advertir amenazas cada vez más serias, ya en un tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa ha sido ya señalado por algunas organizaciones internacionales. En general, creo que estamos viviendo un tiempo en este marco de revolución conservadora que va a tener implicaciones, que va a provocar transformaciones en todos los países de la región. Y creo que nuestro desafío como centroamericanos, como hombres, mujeres, jóvenes que se mueven en el mundo de la academia, de los movimientos, de las organizaciones, nuestro desafío es agudizar nuestra mirada, profundizar en nuestra comprensión, en el estudio de estos fenómenos para ser capaces de acompañar aquellas alternativas, aquellos procesos de transformación que veamos como una salida esperanzadora y aportar desde allí ya dicen, nuestro grano de arena, hacer desde allí nuestra contribución a la construcción de una Centroamérica diferente. Es seguramente un reto abrumador, pero es un reto también al cual no podemos renunciar. Y utilizaba esta ilustración de un grabado de Francisco Amiguetti, La niña y el viento. Es del año 69, pero me parece que tiene una gran vigencia para pensar cuál es la situación hoy de Centroamérica, de nuestras sociedades. Seguramente estamos un poco como la niña de la obra, a merced de estos vientos huracanados de las transformaciones globales, regionales y nacionales, y frente a ello es también necesario juntarnos, pensar, discutir y construir alternativas y propuestas de trabajo. Entonces yo finalizaría hoy por acá para no abusar del tiempo y tratar de ajustarme a lo que nos han asignado. Y pues dejaría la palabra a Mario. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias por su exposición. Le recordamos a todas las personas participantes que si tienen alguna pregunta o comentario pueden levantar la mano, encender su micrófono y su cámara para hacerla directamente a la persona expositora. Entonces quedamos a la espera. A ver quién se anima primero. Jessica tiene la mano levantada. Adelante. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Un gusto Buenas saludarles, tardes. un gusto volver a encontrarme con usted, don Andrés, en este espacio. Igualmente, Jessica. Muchas gracias. Sí, quizá nada más es como para ver si usted nos podría ampliar un poco ante esos desafíos, a esos retos. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, como usted ya nos señalaba, nos hemos encontrado con ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Esta democracia de fachada, o también conocidas como de baja intensidad, y en parte, pues, sobre todo ahora que estamos hablando de temas de juventudes, me queda como ese sinsabor, ¿verdad? De qué está pasando con las juventudes, con la acción social, con la protesta social, ¿verdad? Con el movimiento de lucha popular. Entonces, más que una consulta era ver si usted se podía referir un tanto como cuáles son esos retos o desafíos que usted considera importantes en cuanto a nosotros como colectivo, ¿verdad? Como este presente que hasta cierto punto ha sido invisibilizado y silenciado por este ejercicio de estas prácticas tanto totalitarias y no solamente Costa Rica, ¿verdad? Nos encontramos también con toda la región. Entonces, en parte era para ver si usted nos amplía al respecto. Muchas gracias. Sí, gracias. No sé, Mario, si respondo de una vez o esperamos si hay alguna otra consulta y atiendo varias. Ok, si gusta podemos proceder con la respuesta, Jessica, mientras más personas se animan a levantar la mano. Yo creo, Jessica y compañeros, compañeras, que uno de los grandes desafíos, ¿verdad? Y que tenemos como región y que tienen las juventudes, pero creo que todos los diferentes estamentos o sectores de la sociedad, es recuperar la confianza
llamémoslo así, entre comillas, ¿verdad? La fe en la política, o que la política es el medio, el mecanismo, el espacio por medio del cual podemos impulsar transformaciones. Porque en estos años precisamente de hegemonía neoliberal, de profundización de esta modernización afincada en la liberalización económica, en los tratados de libre comercio, que ha traído mucha concentración de la riqueza, cuando uno estudia, por ejemplo, los reportes históricos de una organización como Latino Barómetro, es muy interesante observar cómo después de la firma de los acuerdos de paz, conforme más avanzaba esta agenda de liberalización de las economías, más aumentaba la desconfianza o el descrédito, llamémoslo así, la desesperanza de la gente, en que la democracia, en que la acción política podía transformar esos contextos o esas situaciones de desigualdad social, de falta de oportunidades. Entonces, esa es digamos, un fenómeno que está bastante bien estudiado, ¿verdad? El descrédito que tenemos los ciudadanos centroamericanos en relación a la política o a la democracia como forma de gobierno. Paralelamente ha venido creciendo también, y hay diferentes estudios que lo documentan, el reclamo o la aceptación que podría tener más que un reclamo, la aceptación positiva, ¿verdad? Que tienen en muchas encuestas, en muchos estudios, la idea de que aparezca un gobernante fuerte, que surjan, digamos, nuevos mecanismos de solución, de resolución de los problemas que no pasen necesariamente por las formas, los procedimientos, las instituciones, los mecanismos de la democracia liberal. Y ese es otro fenómeno que no deja de ser llamativo cuando observamos, por ejemplo, la irrupción de figuras en nuestro contexto centroamericano, ¿verdad? Que se presentan a sí mismos y que generan grandes o adhesiones importantes de votantes en torno a figuras, ¿verdad? Digo yo, mesiánicas, figuras en todo caso que apelan a una práctica política que parecería pasar o que parecería tolerable o legitimar de alguna manera que pasemos por encima de la democracia para resolver supuestamente nuestros problemas, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay un desafío. ¿Qué pueden hacer los jóvenes o qué se puede hacer desde las organizaciones juveniles? Creo que hace falta seguramente mucha organización, mucha más formación. Espacios como este son imprescindibles, ¿verdad? Para pensar, para discutir, para generar articulaciones también a nivel regional que nos permitan reivindicar la democracia con todas sus imperfecciones como el espacio deseable, necesario y hasta hoy, digamos, el que conocemos como más viable para tratar de construir prácticas democráticas, convivencias civilizadas, llamémoslo así, entre comillas, pero también, digamos, como el espacio necesario para la resolución, para la deliberación de nuestros conflictos, ¿verdad? Quizás yo apuntaría por allí, Jessica, creo que hay dos personas más que piden la palabra también. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Andrés. Sí, efectivamente, tenemos otras 3 manitos levantadas y también una pregunta en el chat. Pero si gustan, vamos a proceder primero con Flores Mil y luego con Catherine y finalizamos con Michael. Recogemos esas 3 intervenciones para una segunda ronda de preguntas y si nos da chance hacemos una tercera ronda. Ok, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Primeramente, muchísimas gracias por todo lo compartido, Master. La verdad es que va muy acorde con algo, bueno, una crítica que yo siempre he hecho dentro de grupos sociales con mis camaradas, mencionando cómo, bueno, yo lo clasificaba básicamente lo que se discutió hoy como un resurgimiento o permanencia de la cultura fascista o pensamiento fascista dentro de la cultura latinoamericana. Y siento de que va bien acorde a todo lo que se planteó hoy. Solo quiero hacer un pequeño aporte desde la realidad de mi país con respecto a lo que se habló hoy. Usted mencionaba, y cito, que es en Honduras, perdón, por cierto, soy de Honduras. Usted mencionaba de que últimamente se ha logrado restablecer la práctica democrática dentro de mi país. Y lastimosamente eso no está ligado en absoluto a la realidad en la que yo vivo, en la que vivimos acá en nuestro país. Luego de los golpes de Estado que resurgió en el 2009 en nuestro país, lastimosamente la cultura golpista sigue empeñada y, o sea, demasiado entrañada
aquellas personas que son ultraconservadoras y de extrema derecha dentro del país, que son básicamente las personas que componen la élite y los grupos de poder. Lastimosamente, bueno, en este momento nosotros logramos, como nosotros como resistencia, logramos llegar al gobierno. Sin embargo, se nos sigue atacando y una tras otra vez, cada acción que nosotros realizamos viene con la contraparte y con las amenazas de que si no hacemos lo que las líneas conservadoras desean, Honduras va a volver a tener un golpe de Estado. Entonces, solo quería hacer ese pequeño aporte para que pudieran entrar un poquito en contexto de cómo se vive la realidad aquí en mi país. Y pues, muchísimas gracias por todo lo compartido. Solamente eso. Gracias. Gracias, Floresmil. Entonces pasamos con Catherine. Katy, no le escuchamos, está sin audio. No, solo la vemos, pero no la escuchamos. Todavía no. Debe ser como un problemita con el audio de la computadora. Si gusta puede resolverlo. Mientras tanto, pasamos con la intervención de Michael, que tenía la mano levantada. No sé si Michael todavía quiere. Sí, gracias, Mario. Bueno, un saludo, gracias Andrés por la exposición. Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Yo no tuve chance de presentarme, soy Michael del equipo de Agenda Joven. Quería preguntarle a Andrés qué piensa él, bueno, cómo se puede abordar desde las ciencias sociales o desde los movimientos políticos esta gran porción de población que ha quedado excluida y que hay personajes que han accedido al poder por medios democráticos además, que han llegado como a llenar este vacío. Por ejemplo, acá en Costa Rica las iglesias, algunos de sus movimientos de iglesias vienen y tratan a estas personas excluidas del sistema de las instituciones de gobierno, etcétera. ¿Cómo se puede hacer desde las ciencias sociales y los movimientos políticos para retomar las necesidades de estas personas que finalmente son las que influyen o con las que estos personajes llegan a tener el poder, y repito, por medios democráticos, ¿verdad? ¿Cómo se podría hacer? Porque también hemos discutido en el grupo muchas veces que los cientistas sociales, muchas veces hablamos entre nosotros, pero poco nos entienden, digamos, las demás personas. O incluso acá en el país pareciera que ser académico de las universidades es algo malo, ya se está como convirtiendo en algo malo por esa distancia que se ha generado con un gran sector de la población. Esa sería mi intervención. Gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias, Michael. Creo que si gusta, ver... ajá. No sé, probemos si ya Catherine. No, Katy, creo que todavía no tenemos su audio resuelto. Pero bueno. Si no, tal vez si la escribe en el chat, ¿verdad? Podría ser. Sí. Lo esperemos. Tenemos otra mano levantada de Olger. Ajá. No sé si Olger, y ya con esta cerraríamos la sección de comentarios y preguntas. Sí. Hola, buenas. Buenas, Olger. Te escuchamos. Sí. Bueno, rápido porque tengo problemas de internet y me sacan. Entonces, yo solo quería hacer un comentario sobre una cita que tuvo una presentación. Bueno, no la voy a decir de nuevo, pero tenía que ver con el dilema histórico de las estructuras, ¿verdad? Porque eso yo lo veo que aquí en el país con el actual presidente quiere llegar a todas las instituciones y empezar como a revolcarlas y a poner gente y a sacar gente. Entonces, digamos, una figura como el presidente actual que tenemos puede llegar y según él querer llegar a arreglar las cosas y sin embargo sigue reproduciendo lo mismo. Entonces, digamos, yo lo que quisiera como consultarle, Andrés, es cómo podemos ver desde las juventudes, hacer un análisis
sin caer como en ver a esa figura como mesiánica. A mí no me convencen, nunca lo hicieron, ninguno, pero cuando yo me relaciono con otros jóvenes y veo, digamos, que dan cierto apoyo sin hacer como algún tipo de análisis hacia Creo que perdimos, ¿verdad? La conexión de Ole. Es correcto, perdimos la conexión de Alex. Si gusta, Andrés, podemos pasar a sus respuestas. Sí, voy a tratar de ser igual puntual para de repente ver si podemos abarcar más. Y Flores Mil, efectivamente comparto con usted, ¿verdad? La impresión, y creo que lo dije así, ¿verdad? Que en Honduras se volvía recientemente, sobre todo a partir del último proceso electoral, y digámoslo así, un relativo restablecimiento de las prácticas democráticas, ¿verdad? De la alternidad en el ejercicio del poder, la posibilidad de que un grupo que había sido un grupo político en buena medida desplazado en los últimos procesos electorales, cuando no excluido en algún proceso también robado una elección, dicen algunos, pudiera acceder al poder significa efectivamente un gran paso democrático, pero bueno, eso es en la formalidad del proceso electoral. Efectivamente luego el ejercicio del poder implica todos estos desafíos y estos obstáculos que usted señala, ¿verdad? Y efectivamente, como usted lo dice también, esos grupos permanecen, ¿verdad? Grupos con esta mentalidad muy conservadora, neoconservadora, en algunos casos con prácticas fascistas o neofascistas, efectivamente permanecen en nuestros países. Desgraciadamente en América Latina yo diría que son grupos que nunca se fueron, ¿verdad? A pesar del restablecimiento de la democracia, a pesar de que en Sudamérica y en Centroamérica en los años 90 vivimos los llamados procesos de democratización, pero en términos reales estos grupos han estado, reacomodaron sus fuerzas, reacomodaron sus dinámicas de presión, han seguido teniendo acceso al poder, a veces como partidos, a veces detrás de determinadas figuras o candidatos que han llegado a la presidencia, y ese es, digamos, un desafío estructural importante que tenemos en nuestra región, ¿verdad? ¿Cómo vencer la cultura golpista a partir de la construcción de una cultura democrática seguramente asentada en un amplio apoyo social, ¿verdad? No tengo yo la respuesta para eso, creo que efectivamente es como un horizonte hacia el cual tendríamos que trabajar, y seguramente la educación, la organización popular, espacios, proyectos de organización popular, de investigación serían necesarios o aportarían mucho en esa dirección, y es seguramente un proceso de muy largo plazo en el que tendríamos que ir trabajando. Michael, ¿verdad? ¿Cómo abordar desde las ciencias sociales eso? Yo diría, y no sé si es un poco el espíritu de la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo aterrizar estas inquietudes, estas preocupaciones dentro de amplios sectores de la sociedad, ¿verdad? Creo que ese es un dilema que tienen o que estamos viviendo en las academias, en las universidades, yo diría que de toda la región también, no solamente en Costa Rica. Seguramente habría que volver a retomar líneas de investigación que nos acerquen más a las comunidades, procesos más participativos, y no solamente o no tan verticales como a veces puede ser un vicio, un error en el que caemos en las academias, en la formulación de nuestros proyectos, de nuestros objetos de investigación. Creo que hay que caminar y acompañar más a las comunidades, sobre todo a los grupos más excluidos, entender qué es lo que está pasando allí, por qué grupos organizados de la sociedad, pueden ser religiosos o de otro tipo, están ocupando esos espacios donde el Estado no llega, donde el Estado se repliega. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? ¿Qué implicaciones tiene? Seguramente para muchos de estos grupos, y estoy pensando en el caso costarricense, las iglesias neopentecostales en muchas regiones del país resuelven problemas de subsistencia inmediatos que el Estado no resuelve, ¿verdad? Eso habría que investigarlo. ¿Qué pasa allí con las instituciones? ¿Qué pasa allí con las políticas sociales? ¿Qué pasa con los movimientos o las organizaciones comunitarias que parecieran no estar reclamando o accionando ante el Estado por el cumplimiento de determinados derechos? ¿Y por qué y de qué maneras otras organizaciones están entrando allí, están penetrando y están generando nuevos sentidos de lo político y nuevas prácticas? Aquí en la Universidad Nacional, en el IDELA, hay algunos colegas que han estado trabajando, por ejemplo, investigaciones sobre las iglesias neopentecostales, violencia simbólica, dinámicas de reproducción de patrones de poder.
Creo que tenemos que hacer más de ese tipo de trabajo de campo y luego lo otro es también, ¿verdad? Pensar y diseñar otras estrategias de comunicación que nos permitan llegar a cada vez más públicos, ¿verdad? Yo mencioné en la conferencia, en la charla, el caso chileno, cómo se ha venido trabajando allí desde algunos investigadores el tema del sujeto neoliberal, ¿verdad? El sujeto neoliberal, hay un autor, Juan Carlos Gómez Leighton, si lo pueden buscar, caracteriza al sujeto neoliberal, en el caso chileno, pero podemos verlo también a nivel latinoamericano, como un sujeto totalmente despolitizado, ¿verdad? Arrancado de sus preocupaciones políticas, de sus responsabilidades, de sus compromisos democráticos. Es un ciudadano, más que ciudadano, dice, es un sujeto consumidor, ¿verdad? Consume en el mercado, consume en el comercio, pero también consume en la política. Seguramente tendríamos que investigar también, creo, en el caso costarricense, porque estos, y pensémoslo también centroamericano, ¿qué pasa con estos grupos de población excluidos? ¿Cuáles son las dinámicas de vinculación o de recepción de discursos, de contenidos, de mensajes políticos que ellos están realizando, ¿verdad? Y entender también, ¿verdad? La dimensión de la exclusión política, ¿verdad? Eso creo que son como líneas, como agendas que tendrían que explorarse, ¿verdad? Pero sobre todo, seguramente diría Michael, para cerrar la idea, que tendríamos que volver a ese trabajo lado a lado, codo a codo, ¿verdad? Con las organizaciones, con las comunidades, entender su mundo, ser mediadores de esas necesidades, de esas demandas que ellos tienen y repensar un poco también allí nuestras prácticas de investigación. Y Olger, que más o menos planteaba también la cuestión del problema de las estructuras, ¿verdad? Creo que efectivamente hay un desafío que tenemos grande en una región como Centroamérica, es la de enfrentar esos legados, ¿verdad? Esa tradición política que es muy fuerte, ¿verdad? De cómo se organiza el poder, cómo se distribuye desde los espacios municipales o de los gobiernos locales y así en escalas ascendentes, provincial o hasta el Estado Nacional. Hay toda una cultura política que tiene que ser transformada. Yo creo que en ese sentido, desde las juventudes hay una inconformidad, hay un malestar con esa política tradicional, con esa cultura que hemos heredado, que de alguna manera puede ser también, pienso yo, el germen de transformaciones, ¿verdad? Hay la necesidad, creo yo, que advertimos todos de canalizar este malestar, esta inconformidad con la construcción de nuevas dinámicas, nuevos espacios de acción política, ¿verdad? ¿Cuál sería ahí el riesgo que uno podría pensar, verdad? Que eso nos lleve, por un lado, a ese malestar, esa inconformidad, esa necesidad de algo diferente, se vea frustrado por la persistencia, por la resistencia que el mismo sistema político va a ofrecer, naturalmente, porque los sistemas no cambian por sí mismos, tienen que ser transformados, que esa resistencia pueda llevar a más descontento o al desapego, al desafecto también de la política, y que eso genere o alimente esta poca confianza en la democracia como forma de gobierno y como manera de resolver nuestros problemas. La otra posibilidad es que eso aliente la transformación de partidos, la creación de nuevos partidos, la transformación de los existentes, la creación de nuevas dinámicas de interpelación al Estado y sus instituciones desde las organizaciones sociales, desde las comunidades. Creo que ese podría ser un escenario mucho más deseable, ¿verdad? Pero seguramente hay que trabajar más en el acompañamiento, en la comprensión de cómo se organizan, cómo se canalizan estas demandas de las comunidades, y pienso que es también un ámbito en el que las universidades tenemos mucho trabajo que hacer en Costa Rica y en el resto de Centroamérica. Usted me dice, Mario, ¿cómo estamos con el tiempo? Muchísimas gracias, Andrés. Ya estamos más bien pasados de tiempo, así que voy a hacer bueno, agradecerle primero que todo y darle paso a la charla del doctor Mario Zúñiga. Perfecto. Gracias, Mario, y gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Andrés. Para continuar, bueno, vamos a escuchar la charla del doctor Mario Zúñiga, que tituló Memoria, Violencia y Prácticas de la Juventud en Centroamérica. Leo muy brevemente la biografía que nos facilitó Mario. Es antropólogo social costarricense, es profesor asociado a tiempo completo de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica,
Realizó sus estudios de maestría en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y el doctorado en Estudios de Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica. Actualmente investiga en el Centro de Investigaciones Antropológicas de el CIAN. Entonces voy a dejar esa lectura por acá y dar inicio a Mario, la sala suya. Gracias, Mario, y gracias, compañeras y compañeros, por hacerse presentes a esta charla. Gracias, Agenda Joven, por organizar estos espacios de discusión tan provechosos y tan importantes en la realidad centroamericana que tenemos actualmente. Yo quiero combinar dos resultados de investigación y reflexión que he publicado recientemente. Uno es un artículo sobre el 30 de julio de 1975 y la masacre que ocurrió de estudiantes universitarios y de secundaria de la Universidad de El Salvador y estudiantes que acompañaban esa marcha. Un acontecimiento histórico que ha dejado una huella en la memoria en El Salvador y que se rememora hasta el día de hoy. Y otro artículo que es un artículo publicado en coautoría, que por cierto Mario Araya participa en ese artículo y un colega historiador, Randall Chávez, y otro colega antropólogo, Onésimo Rodríguez, donde reflexionamos sobre este tema de la discusión sobre la práctica de la juventud. Prácticas diferenciales, prácticas plurales de la juventud. Entonces quiero construir con base en estos dos elementos que ustedes los tienen por ahí como materiales de discusión, alguna reflexión sobre el papel de las universidades públicas en Centroamérica, el papel de los y las estudiantes en ese escenario y el tema del autoritarismo y la violencia que estamos viviendo al día de hoy. Es interesante comenzar desde el punto de vista de un hecho histórico concreto, que es la masacre de estudiantes. Espérense a ver cómo hago para... Aquí está. Del 30 de julio de 1975. Este es un hecho muy presente en la realidad salvadoreña, sobre todo en la realidad de la Universidad de San Salvador y de la Universidad del Salvador y sobre todo en la cultura universitaria y en San Salvador. Como capital, por supuesto que el ascenso del autoritarismo en los últimos años ha afectado un poco los procesos de memoria que se hacían con estas celebraciones y las transformaciones que se venían haciendo. Sin embargo, existe como hecho histórico concreto y además en la memoria de estudiantes universitarios al día de hoy. Voy a tratar de exponerles un razonamiento inductivo donde vamos a tomar este hecho concreto, vamos a analizar algunos aspectos y elementos del mismo y posteriormente vamos a tratar de generalizar algunas reflexiones. El mes de julio de 1975 es un mes muy importante, la década de los años 70, es una década muy importante para el escenario centroamericano porque fue la antesala de la guerra civil en El Salvador, pero además la antesala de la guerra civil guatemalteca y del triunfo de la Revolución Nicaragüense en 1979. Es decir, es un momento histórico donde miles de personas jóvenes estaban organizadas en movimientos sociales de diverso tipo, estudiantil, campesino, obrero. Muchos nutrían opciones armadas que se habían gestado como escisiones de los partidos comunistas, muy inspirados en la revolución, en la experiencia de la revolución cubana de 1959, y había un escenario de confrontación, la confrontación social muy propia de nuestra región desde la fundación de las repúblicas en el siglo XIX. En la década de 1970 se había convertido en una confrontación social armada, ¿verdad? Con partes beligerantes
Y esto trastocaba la vida de las personas jóvenes, no solo de quienes se organizaban en movimientos sociales propiamente dichos, sino también quienes pasaban por la organización del ejército, tanto si concurrían voluntariamente como si lo hacían de manera forzada al reclutamiento forzado. La experiencia militar, la experiencia de la confrontación militar, marcó decididamente esta generación. Tenemos una idea que se ha difundido de manera un poco esencialista, esto se trabaja en uno de los textos, de que juventud era en ese momento sinónimo de militancia y transformación, y para miles de personas así lo era, pero al mismo tiempo la represión que ocurría en la década de 1970 y que se prolongó hacia la década de 1980, también estaba protagonizada por personas jóvenes, y esa condición plural es la que dentro de un momento voy a traer a discusión. Esta es una foto muy significativa, es una foto del archivo del Museo de la Palabra y la Imagen de San Salvador, con una manta del Movimiento de Estudiantes Revolucionarios de Secundaria, que fue uno de los movimientos juveniles importantes de la época. El 30 de julio de 1975 se conjuntaron varios factores. A partir de 1972, El Salvador lo gobernaba uno de la serie de presidentes / militares que gobernaron entre 1932 y 1931 y 1989. Era Arturo Armando Molina, que había ascendido al poder, como toda la cúpula militar que lo antecedió y lo precedió, con un discurso de mano dura en contra de los movimientos sociales, ¿verdad? Y había clausurado la Universidad del Salvador desde su llegada al poder hasta precisamente principios del año de 1975. Hay que recordar que la Universidad del Salvador fue clausurada en esa época y posteriormente en la década de 1980, también al inicio de la década de 1980, se cerró, se intervino y se cerró. Y esto tiene que ver mucho con el papel que se le atribuía a la universidad como organizadora de movimientos sociales, y también al papel que fungían los y las intelectuales de la universidad y los movimientos estudiantiles, siendo una voz crítica de los ejercicios del poder y los excesos del poder militar en El Salvador. El 30 de julio hay una conjunción de factores. En los testimonios, lo que aparece como la principal motivación de la marcha, una de las muchas marchas que hubo en estas épocas, fue precisamente el tema del reclamo por autonomía universitaria y recursos, pero sobre todo por autonomía, porque 4 días antes la sede de la universidad, que está ubicada en Santa Ana, había sido tomada por los militares. Entonces eso provocó, por supuesto, gran indignación, la violación de la autonomía universitaria, que siempre es un tema muy delicado para las universidades de América Latina. A partir de la reforma de Córdoba, motivó esta manifestación, a la cual se le fueron uniendo una serie de otras marcas de protesta, ¿verdad? De las problemáticas que ocurrían en el país. Era una manifestación en pro de la autonomía universitaria, una manifestación en pro de la adquisición de recursos, una manifestación protestando por todo lo que ocurría en el país, y también una manifestación donde salió al relucir una actividad que había organizado el gobierno militar a través de la Secretaría de Turismo semanas atrás, que fue la organización del concurso de Miss Universo. El año 1975 se organizó el concurso de Miss Universo con
la connivencia de todo el aparato militar en El Salvador, y esta marcha también fue un espacio donde apareció muchísimo la crítica a la realización de este concurso y cuánto, digamos, de la realidad salvadoreña y de las complejidades de la población se ocultó a través de ese rostro que se visibilizó a través de un eslogan del Ministerio de Turismo de la época, perdón, de la Secretaría de Turismo de la época, que era El Salvador, el país de la sonrisa. Ahora vamos a ver qué impacto tiene esto. La marcha salió según cuentan los testimonios, que fue lo que yo analicé para este artículo que ustedes tienen a disposición, la marcha salió de el parqueo de Derecho de la Universidad del Salvador y se enrumbó hacia el Parque La Libertad, que es una zona, digamos, es un trecho cercano, relativamente cercano. Se llenó de gran tensión la prensa que en ese momento, y en este también, pero en ese momento era bastante claro cómo estaban ligados con las dictaduras militares, le dio voz a Arturo Armando Molina, tanto el día anterior como el día posterior a la manifestación. El día anterior se amenazó por la prensa a los estudiantes que fueran a marchar, y al día posterior se justificó los acontecimientos que ocurrieron. A la altura de la 25 Avenida Norte, ¿verdad? La marcha se topa con personal del Ejército y la Policía de Hacienda, y la decisión que tienen las personas que van al frente de la marcha es desviarla de su ruta original para atravesar un paso a desnivel que hay en ese espacio precisamente. Cuando los y las estudiantes ingresaron a ese paso a desnivel, le cerraron el paso desde la entrada y desde atrás y abrieron fuego de manera indiscriminada las fuerzas represivas. Hay una contabilidad de muertos que existe hasta hoy de ese acontecimiento, que es de 30, pero la cantidad de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en esa masacre excede la cantidad de muertos porque implicó también muchas desapariciones, arrestos arbitrarios y torturas de los y las estudiantes que estaban presentes en esa manifestación. Al día de hoy, el crimen, como muchos otros de la guerra salvadoreña, no está esclarecido, o sea, no existe una asignación de responsables. En los últimos años, la Rectoría de la Universidad del Salvador ha asumido el papel de interpelar a la Fiscalía de la República por la necesidad de resolver este crimen, y asimismo se ha pronunciado años atrás la PDDH. Sin embargo, pues por supuesto, como es previsible, el ascenso del autoritarismo a partir de la llegada de Nayib Bukele y las transformaciones en el Ministerio Público, pues han hecho que todo este y otros crímenes de guerra se oscurezcan, se ralenticen y no tengan solución judicial de ningún tipo. Esta manifestación generó muchas repercusiones políticas en aquella época, ¿verdad? Organizaciones muy importantes como Comadres, que son madres de detenidos desaparecidos, nacieron a partir de esta manifestación. Muchos y muchas estudiantes de secundaria y universitarios decidieron integrar la lucha armada a partir de lo que ocurrió en esta manifestación. Es un hecho muy importante. La Universidad de El Salvador lo conmemora hasta el día de hoy en los movimientos sociales de la Universidad de El Salvador, pero también la Universidad de El Salvador como institución lo conmemora hasta el día de hoy, y eso lo convierte en un hecho importantísimo para el estudio de la realidad centroamericana, porque lo que propongo yo es que este acontecimiento y la dinámica social nos interpela como colectivo centroamericano, ¿verdad? A todos y a todas, y pone de manifiesto cómo el tema de la organización social y el papel que juegan las personas jóvenes en nuestras sociedades. Estos son algunos
testimonios. El artículo que ustedes tienen analiza muchos más testimonios. Estos son solo algunos que quería traer. Voy a leer solo 2 por asuntos de tiempo. Esto refiere a un sentimiento. Yo lo que hice fue analizar los testimonios que aparecían en diferentes publicaciones y documentales que ha producido la Universidad de El Salvador años después de la masacre. Por ejemplo, de Evaristo Hernández, que habla de la tensa algarabía. Ahora, posteriormente, yo me voy a referir a esto. La tensa algarabía de la marcha, gritando consignas y canciones de crítica al gobierno, hacía menos pesado el atardecer. Se nos parecía a un festejo por la consecuencia con que la Universidad de El Salvador ha defendido, defiende y defenderá la justicia y la democracia. La tensión aumentaba en la misma proporción en la que nos alejábamos de la ciudad universitaria, nuestro refugio moral, intelectual y material. Ahí él está tratando de hacer, como de retratar el sentimiento que se tenía dentro de la marcha. Por un lado, la tensión que existía, que es una tensión por temor a la represión, por supuesto, pero al mismo tiempo la algarabía o alegría que existía alrededor del tema de reivindicar el lugar social. Leo rápidamente, este es un testimonio que apareció en 1975, es decir, pocos días después de la marcha. Seguimos por la 25 Avenida Norte, cantando y coreando consignas relativas a la autonomía universitaria y a la valentía del estudiantado para defenderla. Ven todo el tema de la alegría. Cuando llegamos a la altura de la Embajada de Estados Unidos, entonamos consignas en favor del pueblo vietnamita y su victoria sobre el imperialismo. Para entonces apareció una avioneta que sobrevolaba la manifestación. Nosotros repudiábamos su presencia con silbidos y gritos. Jamás imaginamos que aquella avioneta estaba ubicándonos, señalando nuestra trayectoria. Este primer elemento utilizado por el enemigo era el preludio de la masacre. Y el otro elemento que quería rescatar es cómo el eslogan del que les hablé hace un momento, El Salvador, el país de la sonrisa, queda inmerso en los testimonios que se dieron decenas de años después de la masacre. Cada vez que se recuerda, el eslogan aparece. Entonces, dice Mirna Perla, que es un personaje de la vida pública salvadoreña, abogada y profesora de la universidad. Entonces había un esfuerzo por parte de la familia Poma y los allegados de esa familia por buscar alternativas a la crisis económica del país, y esa alternativa era desarrollar el turismo como un mecanismo para poder elevar la economía del país. Y en ese contexto es que El Salvador asume la sede de Miss Universo, y obviamente para el estudiantado universitario, sobre todo los estudiantes revolucionarios organizados en ese momento, consideramos que esto era una burla para el país. Incluso el eslogan que se tenía era El Salvador, el país de la sonrisa, lo cual era tan contrario a lo que la sociedad estaba pidiendo. Quería traer estos testimonios, son testimonios que muchos de ellos, que están analizados en el texto, que hacen los y las estudiantes universitarias, o los y las que fueron estudiantes universitarias, ya reflexionando como adultos y adultas incorporados a la vida social, muchos y muchas profesoras universitarias que recuerdan la niñez. Porque son testimonios muy importantes, dan elementos clave para entender este fenómeno social que fue la masacre, pero además, al mismo tiempo, para entender cómo queda esa masacre en la huella subjetiva de una persona, cómo el dolor social que implica un ejercicio de represión como estos marca el testimonio de alguien y marca el recuerdo de alguien. ¿Qué? Esa es la primera parte de lo que quería traerles. Voy cerrando con la segunda parte, es decir, más allá del hecho puntual que ustedes puedan leer en el artículo, el hecho puntual de la represión ocurrida ese día, podemos pensar la Universidad de El Salvador, la masacre del 30 de julio y los acontecimientos ahí ocurridos como una interacción de 3 elementos. Las instituciones sociales, las memorias y las prácticas, para entender esta idea de las prácticas plurales de juventud. ¿Qué es lo que queremos proponer con la idea de las prácticas plurales de juventud? Que para analizar y entender a las personas jóvenes debemos entenderlas en su complejidad histórica y en su complejidad política. Y eso quiere decir entender
cómo es que eso que se denomina juventud en una sociedad se practica. No tanto cómo se imagina, sino cómo se practica en términos concretos. La organización de estudiantes universitarios y los testimonios que nos hablan, las memorias de la organización de estudiantes universitarios, nos permiten acercarnos a una práctica de la juventud. Para muchas de las personas integrantes del estudiantado de la Universidad de El Salvador, el mundo de la protesta social y la organización política era una realidad en esa década y las décadas posteriores. Y esa marca implica una práctica muy específica del mundo social que tiene este tipo de marcas, huellas de memoria subjetivas, donde se recoge el dolor social que en Centroamérica está enmarcado en quienes padecen el orden social, en quienes padecen el orden institucional. Y eso nos da pie para entender un tipo de juventud que es la juventud ligada a una institucionalidad específica, que es la institucionalidad de las universidades públicas centroamericanas. Las universidades públicas centroamericanas, ya para hablar de, digamos, en términos más globales y colectivos, son universidades que ocupan un espacio muy específico en la agenda pública de los países. Tienen cierta intervención, interlocución con los espacios de poder, pero al mismo tiempo ocupan en esa intervención de los espacios de poder una voz crítica con el poder, ¿verdad? No es de gratis que hay un gran debate sobre la USAC, la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la actualidad, y la intención de don Walter Mazariegos de asumir esa rectoría, según denuncian todas las organizaciones estudiantiles, organización de derechos humanos, etcétera, mediante un fraude, ¿verdad? Que ha quedado pues evidenciado, la prensa lo ha evidenciado fuertemente. Esa pugna que existe hoy en la Universidad de San Carlos es una pugna muy propia de las universidades públicas centroamericanas. ¿Por qué? Porque son espacios donde el control del poder necesita hacerse presente de maneras disruptivas respecto de las instituciones, porque las instituciones ocupan espacios que son tradicionalmente de crítica, y eso las ubica, ¿verdad? O provee para sus integrantes espacios de crítica social y política que hacen común la protesta social, ¿verdad? Las prácticas propias de esta juventud que protestó en los años 70 tienen características muy propias de esa época, pero no se despegan del todo de la práctica crítica del ejercicio universitario, de la institucionalidad pública hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son instituciones inmersas en esta red de poder que reflejan estas juventudes desde el punto de vista crítico. Ese era un punto que quería establecer. Un segundo punto que quería establecer, que el tema de la práctica plural refiere también a entender que si bien hay sectores universitarios que reflejan esta realidad, eso no es susceptible de globalizar a toda la juventud de una época. Era lo que decía al inicio, con que al mismo tiempo que encontramos gente en funciones muy críticas en la estructura social, también encontramos otras institucionalidades, por ejemplo, el ejército o la policía, ¿verdad? Donde hay también inmersas personas jóvenes, pero que no tienen esa función crítica, y que probablemente sus memorias de la época, como algunos militares que han escrito sus memorias, lo evidencian, no obedecen ni a este espíritu de protesta ni a este espíritu de crítica, pero también hay que entenderlos como parte del ejercicio de lo que denominamos prácticas plurales de la juventud. En síntesis, lo que quisiera proponer acá es que la complejidad de la violencia en Centroamérica y la complejidad de
las prácticas plurales de juventud deben acercarnos a análisis, ¿verdad?, que están por hacerse, que es un camino que estamos elaborando, análisis que se acerquen a las prácticas concretas de la gente en momentos históricos concretos para entender cómo nuestra región está unida, ¿verdad?, por prácticas comunes en contextos diversos, ¿verdad?, que revelan el lugar institucional que tienen ciertos espacios. Instituciones como, o contradicciones institucionales, las que existen en Centroamérica, por ejemplo, universidades versus ejército, o el lugar de la institucionalidad social de los derechos humanos, que fue un lugar que creció mucho, por ejemplo, después de los acuerdos de paz, pueden entenderse desde el protagonismo de las personas jóvenes en esos espacios, y ese es como un terreno de discusión y de debate muy valioso. Primer punto. Segundo punto, entender la realidad de la juventud desde las memorias de la juventud, que es un poco lo que hicimos con el ejercicio del 30 de julio, es sumamente importante y enriquecedor para entender también nuestra especificidad como región en el conjunto y complejidad global que le da sentido a nuestra región, y también agregar ahí la importancia de entender desde las memorias como una posibilidad de elaborar conocimiento y elaborar comprensión de las personas jóvenes desde el punto de vista de cómo se recuerda la práctica de la juventud, ¿verdad?, que también es una virtud. En fin, que en tiempos de emergencia y de crecimiento del autoritarismo, como el que tenemos el día de hoy, vivimos un tiempo de, podemos decir, de alguna forma, de sorpresa epistémica. ¿Qué quiero decir con sorpresa epistémica? Las ciencias sociales, es una opinión personal, las ciencias sociales regionales no estábamos preparadas para una emergencia tan reciente y tan repentina del autoritarismo. Creo que se generó un cierto consenso, un consenso que la historia nos ha demostrado, un consenso equivocado respecto de que el régimen de democracia liberal que proponía el esquema de los acuerdos de paz se iba a mantener de manera sólida en Centroamérica por muchísimos años. Y a la vuelta de 20 años, ese escenario cambió radicalmente. Cambió radicalmente a partir de la emergencia de los autoritarismos. Es sumamente significativo que la emergencia, en los países donde se observa una emergencia del autoritarismo, de manera más clara y de manera más decidida, desde un poder ejecutivo que intenta totalizar las decisiones de todo el país, en este momento, claramente, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, ¿verdad? En esos tres países, la institución universidad está absolutamente intervenida, cuestionada, comprometida. En el caso nicaragüense, tal vez sea el más dramático, hay muchísimas universidades privadas canceladas, universidades públicas intervenidas, ¿verdad? En el caso de Guatemala, ya hablamos hace un momento del tema de esta disputa por la rectoría y estas problemáticas asociadas, como ciertos grupos de poder desean imponer al rector Mazariegos en su cargo, ¿verdad? Y hay una tensión interna a lo interno de la Universidad de El Salvador que se expresa en diferentes elementos, pero que también otras universidades del país lo sienten claramente. Por ejemplo, los debates contra los ataques, contra José María Tojeira en redes y en general contra el IDUCA y toda la producción de pensamiento de la UCA. No es casual que en la emergencia del autoritarismo centroamericano sean las universidades otra vez las que tienen un papel preponderante desde el punto de vista de la crítica. Vean que, por ejemplo, en las manifestaciones contra
la dictadura de Ortega y Murillo de 2018, los grandes protagonistas y las grandes protagonistas fueron estudiantes universitarias y universitarios. Ese lugar social y esta represión que vuelve sobre estos espacios sociales nos debe hacer pensar cuáles son las prácticas, vuelvo al tema de las prácticas, por las cuales se reproducimos la violencia y el ejercicio de la violencia y cómo la institucionalidad social de una u otra forma permite la reemergencia de patrones autoritarios de organización, patrones autoritarios de comportamiento y represión contra los sectores críticos de la población. Y en términos puntuales, esto serían más o menos las reflexiones que yo venía a presentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por su exposición. Damos la palabra a las compañeras y compañeros participantes del seminario. Si alguna tiene alguna duda, consulta, pueden levantar su mano, abrir su cámara y su micrófono en este momento. Ahorita tenemos una mano levantada de Catherine. Entonces, si gustan, como hicimos en la sesión anterior, empezamos por Catherine y luego vamos dando la palabra a una ronda de preguntas de otras manitas. Ok, creo que ya, hoy sí. Ahora sí. Vaya. Eso de que la juventud y la tecnología están de la mano es mentira, eso es mentira. Yo soy el ejemplo vivo sobre eso. Me siento con la responsabilidad de opinar porque yo soy de El Salvador. Soy de una pequeña articulación que se llama Juventudes Antifascistas, que formamos parte más de 30 organizaciones y 2 redes, una estudiantil, y hay que hacer la aclaración que es de privada la red, y por otro lado una de Juventudes del Oriente del país, que es como el reto más grande que tenemos de articular con juventudes que están fuera de la zona metropolitana de El Salvador. Contarles de que El Salvador es un lugar que toda la organización social y popular se centra en la capital. Eso no quiere decir que fuera de la capital no haya una gran riqueza porque hay muchas comunidades organizadas del conflicto armado. A mí me parece bien interesante en el marco del 75, porque ya estamos a menos, bueno, como un mes aproximadamente de la conmemoración. Todavía no se tiene como algo directamente de que la universidad o el consejo o las organizaciones estudiantiles de la UE vayan a decir que van a hacer una actividad oficial. Lo que ha sucedido el año pasado, si no mal recuerdo, y el antepasado, es que han habido actividades alternas al oficial, ya que actualmente el rector de la UES es una persona que ha dicho en sus declaraciones de que la Universidad de El Salvador no va a salir a actividades de calle porque actualmente no hay por qué hacerlo. Cuando sea necesario lo va a hacer. Eso también es bien necesario, también resaltar de que el mismo universo va a volver a ser en El Salvador este año. Partiendo también a estas características, no soy del pensar de que los procesos son cíclicos, pero en el caso de El Salvador hay muchos matices, porque se tiende a que la memoria histórica se repita y no por desconocerla, sino por poder. Yo creo que eso es bien importante analizarlo porque la verdad ha sido construida y enterrada por grupos de poderes económicos y sociales en El Salvador. Entonces, creo que es bien importante iniciar la reflexión con eso. Yo tengo un montón de preguntas, intento ordenar mi cabeza porque me encantó la intervención, pero me gustaría como que abordáramos un poquito, porque actualmente nosotros en El Salvador estamos viviendo un proceso dictatorial. Por ejemplo, el día de ahora los movimientos sociales nos encontramos en una situación bien compleja porque la coyuntura cambia a diario. Por ejemplo, ahorita acaban de lanzar una nota, El Faro, que ahora es el periódico centroamericano y tiene sede ahora en Costa Rica, que varias organizaciones, incluyendo la organización en la que forma parte de la Juventud Antifascista, que es la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, que son más de 180 organizaciones aglutinadas allí, que vamos a hacer como una coalición con los partidos políticos, y esto trae de nuevo
ya se las puedo mandar al grupo para que todo el mundo la lea, trae a nuevo ciertas acotaciones bien importantes. Por ejemplo, los movimientos sociales no formamos parte de procesos de los partidos políticos y la política en El Salvador está bien dividida. Lo que hacen los partidos políticos es una cosa, lo que hacemos los movimientos sociales, ambientalistas y populares son otras cosas, lo que hacemos el movimiento feminista es una y lo que hacen las ONGs es otra. Y creo que es bien necesario porque creo que compartimos muchísimo eso con Honduras, por ejemplo, y con Guatemala, que son países que hay una gran riqueza de organización, pero por los procesos dictatoriales o los procesos similitudes a llevar a un proceso autoritario, en todo caso, se están viendo. Por ejemplo, son el caso de Honduras, por un compañero me di cuenta que habían más de 106 defensores muertos en todo lo que lleva a Xiomara Castro de estar dentro del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en El Salvador tenemos más de 35 personas asiladas y son procesos que sí se repiten. Los genocidios en El Salvador son muy repetitivos y en el 2032 apenas se van a cumplir 100 años de la masacre de Maximiliano Martínez hacia el primer levantamiento indígena, bueno, sería el segundo, pero hacia el levantamiento indígena del 32 y serían 100 años de impunidad, que es la narrativa que desde las Juventudes Antifascistas llevamos y es como la propuesta de construcción colectiva, porque la impunidad ha sido a través del conflicto armado, a través de los pueblos originarios, a través de la población racializada, ahorita, la población racializada y también hacia, actualmente hacia las familias de personas desaparecidas y las familias que están buscando a sus familiares en los centros penales por el estado de excepción y los movimientos de familias por presos de privación de libertad. Muchísimas gracias, Catherine. Tal vez, Mari, no sé si recogemos una o dos preguntas más, máximo, porque entiendo que usted tiene tiempo como hasta las 4. Más bien ahí, disculpa. No hay problema. Sí, si te parece. Bueno, Catherine, trataste un montón de aspectos y te agradezco. Pero sí, yo creo que podemos recoger la intervención de Francisco y hacemos una reflexión global. Perfecto, muchas gracias, Francisco. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, en primera, buenas tardes a todas y todos. Un gusto. Gracias por la ponencia. Estuvo muy interesante y creo que comparto mucho de lo que acaba de decir la compañera. Creo que tenemos un problema en El Salvador y es que existe mucha desarticulación y esto es parte de tal vez de todos estos procesos de polarización que hemos vivido en la construcción de la historia en El Salvador, ¿no? Creo que venimos de una guerra civil que dividió al país en dos bandos. Tristemente, el trama argumental que quiere sostener el gobierno actual es de vendernos una historia que no existió, pues, o sea, decir que la guerra civil surgió porque ya Arena y el FMLN, que habían sido los dos partidos relevantes dentro del partidismo político desde luego de los acuerdos de paz hasta el 2019, y creo que ahí lo conecto con lo que usted hablaba con respecto a lo de memoria, ¿no? Y creo que a veces se hace un esfuerzo muy pobre por rescatar la memoria histórica, en este caso de los estudiantes. Por ejemplo, yo estudio en la UCA y solo hasta hoy que ya vino el gobierno de Bukele con estos tintes autoritarios es que se ha empezado a rescatar la memoria histórica de, por ejemplo, los jóvenes que estudiaron en la universidad y murieron en la masacre de Catedral en 1979 y en la masacre de la Embajada de Venezuela de ese mismo año. Pero ha sido hasta este momento que se nos invita a resistir al movimiento, al autoritarismo. Pero creo que a veces se ignora este hecho de que se está queriendo cambiar la versión de historia del país, por qué de verdad surge la guerra civil. Y creo que ahora que hablamos de los jóvenes y también rescato
lo que usted decía de que en su tiempo, en los 70, muchos jóvenes fueron militares, fueron de los cuerpos de seguridad, Policía de Hacienda, Guardia Nacional, Policía Nacional, y estos jóvenes tienen una perspectiva muy diferente a los que vivieron en los movimientos revolucionarios estudiantiles de la época. Y esto lo traigo a colación porque precisamente estamos viviendo el mismo ciclo en El Salvador. Yo soy un fan de Twitter y entro a Twitter para leer y a veces uno se lleva unas sorpresas muy grandes de jóvenes youtubers que defienden el gobierno autoritario, el militarismo, o defienden una versión errada de la historia que se programa desde Casa Presidencial. Y hay otro grupo de jóvenes de resistencia, así como la persona que habló antes de mí, que son personas que están tratando de mover el país y de tratar de ver este panorama. Ahora, desde mi consideración, creo que en El Salvador tenemos un problema, es que los jóvenes dentro de esta era de la información o la desinformación, estamos prestos a la fake news y también no existe esta conciencia de integrarnos a una lucha social, o no existe la capacidad crítica de razonar, entender la realidad y hacer un análisis concreto sobre lo que vivimos y lo que nos afecta, ¿no? Entonces, quizás la pregunta que le haría al ponente sería de que si este hecho de que los jóvenes a veces nos resistamos a participar y a comprometernos dentro de una realidad tan polarizada, será como la consecuencia heredada de lo que nos transmiten nuestros padres como como personas que han sufrido las consecuencias de la guerra civil. Por ejemplo, lo comento yo, mi papá me dice, no te metas en cuestión de política porque te van a desaparecer un día. Mi papá vivió la guerra, mi mamá vivió la guerra, mi mamá perdió un familiar por parte de los escuadrones de la muerte dentro de la guerra civil, y existe como ese miedo, y no creo que sea solo yo, sino que mucha más gente que ha perdido muchos más familiares directamente. Entonces, esa sería mi pregunta, si ese miedo que es de nosotros en los jóvenes a actuar es como un miedo impuesto o heredado de la consecuencia histórica de nuestro país de persecución y polarización. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Catherine, y también a Kevin y a Anthony que intervinieron por vía electrónica. Francisco, respecto de esto último que planteabas, del actuar social, lo que te podría proponer desde el punto de vista de las prácticas, porque lo que estás hablando es una práctica, que es la práctica de la organización en movimientos sociales o la militancia, y qué configura una práctica, si esa, digamos, memoria de violencias anteriores determina o no el ingreso de la gente joven a las organizaciones o agrupaciones. No es una pregunta que se pueda responder para todo el público. No se puede responder a rajatabla, lo que quiero decir. A mí me parece una posibilidad de que haya personas, justo como lo has manifestado, ¿verdad? Que atendiendo esta advertencia de los padres y las madres, no concurran a la actividad política, y eso tiene que ver con una memoria de la violencia que es anterior al momento actual, anterior a la violencia actual, por decirlo de alguna forma. Pero entre otras, otro grupo de personas, esto puede ser exactamente el combustible para la organización y el combustible para iniciar un proceso de trabajo organizativo. Lo que te quiero decir es que para entender qué ocurre entre colectivos de personas jóvenes, lo fundamental es preguntarse in situ y para el colectivo qué es lo que lo está motivando, y ahí vamos a entender motivaciones de la práctica. Yo creo que es el elemento que señalas de cómo las violencias anteriores se imponen a violencias en violencias actuales es determinante.
pero cómo esto se vive concretamente en una práctica concreta es algo que le podemos preguntar a los colectivos juveniles concretamente. Esto me sirve para entrar en una pregunta que hacía Anthony respecto de cuál es la diferencia entre prácticas plurales de juventud y condición juvenil. Así inicialmente, Anthony, yo lo que diría es que la categoría o la iniciativa analítica de condición juvenil está muy basada en la idea de la juventud como un padecimiento, que es una idea muy asociada a los estudios poco psicologizantes de la juventud, que ve la adolescencia o la juventud como padecimiento, como algo que una persona transita en un momento de la vida, ¿verdad? Y que se vuelve su signo, su condición. Desde el punto de vista de la práctica de la edad, lo que se quiere entender no es tanto de lo que se padece, sino de lo que se practica, como en un escenario social concreto que tiene una institucionalidad, una subjetividad, que tiene una subjetividad que determina una serie de imaginarios que dicen qué es o qué no es ser joven. Hay gente generando prácticas, ¿verdad?, que pueden avalar o contradecir lo que el mandato social determina. Entonces, hay una opción por el sujeto que rescata la idea de la práctica plural de la juventud, o si se quiere ver desde el punto de vista de Pierre Bourdieu, que es como la teoría que inspira este enfoque, hay una opción por entenderlo desde el punto de vista de la gente o de la agencia social, de la capacidad de intervención del mundo social. También mencionaba Kevin esta contradicción que existe entre la juventud comunista costarricense y el movimiento Costa Rica Libre, para entender algo que Francisco planteaba también y que hacía eco de la exposición. Juventud y progresismo, por decirlo de alguna forma, juventud y movimientos de transformación, juventud y visiones de izquierda no son una unión mágica o una unión única o una unión o el único camino posible para las personas jóvenes. Si de verdad queremos entender los mundos de lo juvenil, es importante que entendamos que las prácticas del mundo juvenil transitan todas las posibilidades del espectro político, y eso en una sociedad tan determinada por el ejercicio de las personas jóvenes como las centroamericanas es muy importante para entenderlas en su pluralidad de acciones, ¿verdad? Y para entenderlas más allá del esencialismo de la juventud, que es algo de lo que hay que escapar. Ahora, Catherine, que nos planteó un escenario amplio y a quien le agradezco muchísimo este planteamiento en su amplitud, quisiera rescatar algunos elementos que fue apuntando de lo que decías. Me parece excelente que los movimientos sociales estén trabajando bajo la consigna de 100 años de impunidad. Pone el eje, y me parece una excelente noticia, pone el eje de discusión en todo aquello que ha quedado sin resolver en los ejercicios de violencia de la sociedad salvadoreña. Comenzando desde el 32, uno podría observar, y eso está documentado en la testimonialidad del 32 en adelante, cómo un ejercicio de violencia se superpone al que sigue, que se superpone al que sigue, que se superpone al que sigue. Y lo cierto es que no ha habido ninguna institucionalidad que haga de eso un ejercicio de justicia que sea visible para toda la población, que asigne responsabilidades a las personas que deben asumir responsabilidades respecto de los ejercicios de violencia y que posibilite reconciliaciones, ¿verdad? El esfuerzo más importante, hay que decirlo, hecho alrededor de esto fueron los acuerdos de paz, pero los acuerdos de paz tienen evidentes limitaciones. Allí donde se firmaron, en El Salvador, por supuesto, y en Guatemala, evidentes limitaciones que no permitieron ese paso siguiente a la justicia y a la reparación. En los momentos en que se llegó a instancias donde podía generarse alguna justicia contra las víctimas, ¿verdad?
los propios poderes judiciales han retrocedido en sus iniciativas. Pienso, por ejemplo, en el caso del Mozote, que justamente estaba llegando a su momento de audiencias cuando toda la transformación del buquelismo en el poder judicial hizo que el juez del caso se retirara, y eso retrasó el caso enormemente. O para pensar en Guatemala, la condena que se logra por genocidio contra Efraín Ríos Montt, que la Corte de Constitucionalidad echa para atrás, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que la consigna de 100 años de impunidad justamente pone en evidencia cómo ha habido una especie de acumulación progresiva de violencias en la región que sirve para hacer el ejercicio crítico y militante del momento en que vivimos, pero al mismo tiempo poner en evidencia la incapacidad que tenemos como sociedades de crear institucionalidades sociales donde exista una administración de justicia y una asignación de responsabilidades clara para las personas que ejercen sufrimiento de manera sistemática y masiva a ciertas poblaciones, que son las poblaciones más desprotegidas de nuestras sociedades, comunidades, pueblos originarios, mujeres, comunidades afro, etcétera, etcétera. En efecto, Catherine, el tema, creo que no fui suficientemente, no profundicé en esto y hay que profundizarlo. La línea que han seguido las autoridades de la Universidad del Salvador, sobre todo la Universidad de la Rectoría, respecto del gobierno de Nayib Bukele, ha sido de muy poca crítica, de una ausencia de crítica y en algunos casos de aval de muchas de sus acciones, y eso, por supuesto, que para la celebración del 30 de julio ha separado las dos instancias, la que tiene que ver más con los movimientos sociales, ¿verdad?, que conmemoran ese momento histórico, y la celebración institucional de la universidad. De eso, desgraciadamente, tengo menos datos por la distancia geográfica. Como estoy en Costa Rica, quisiera tener mucho más datos de esto, pero no los tengo por la distancia geográfica en este momento, pero totalmente de acuerdo con esa afirmación. Y por último, quería referirme al tema de esto que apareció en la discusión de Catherine y de Francisco sobre el tema cíclico. Yo creo que esa sensación que ambos expresaron sobre la vuelta de la violencia, o sea, como existe una sensación subjetiva de que la violencia que estaba atrás vuelve otra vez al escenario social, tiene que ver con las dificultades que tenemos como sociedades de visibilizar y, por supuesto, transformar esos elementos que determinan en el mundo social, en el mundo institucional, la vuelta de la violencia. En la medida en que logremos ser cada vez más capaces de identificar estos elementos, yo creo que vamos a poder transformar de manera más efectiva nuestras sociedades. Y eso, en términos generales, espero haber atendido todas las discusiones que se presentaron. Les agradezco un millón. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, por una cuestión de tiempo, vamos a ir cerrando por acá. No sin antes agradecerle de nuevo a Andrés y a Mario por habernos acompañado hoy y presentarnos estas excelentes reflexiones, que sin duda nos van a ser de gran utilidad, no solo para lo que sigue del seminario, sino también para seguir pensando lo que hemos vivido y lo que vivimos actualmente día a día en la región centroamericana y latinoamericana. Andrés, Mario, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos de nuevo acá en el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía, que como saben es su casa también. Y agradecerle a las personas que nos acompañaron en esta transmisión a través de las redes sociales y a las que lo van a ver en diferido una vez que los videos hayan sido subidos a la plataforma de Facebook y de YouTube. Entonces, hasta pronto, y nos quedamos las personas que somos parte de estudiantes del seminario. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas tardes.